¿Y si les dijera que la Biblia oculta verdades sobre el profeta Isaías que cambiarían su percepción de la humanidad para siempre? En los canales del tiempo, cuando los reinos terrenales se tambaleaban bajo el peso de su propia soberbia y la fe de Israel se desvanecía como una llama en el viento, emergió una figura monumental, una voz tronante en medio del desierto de la apostasía. Su nombre era Isaías, y no era solo un profeta, era el ojo de Dios en la tierra, el vidente de lo invisible, el custodio de secretos que trascendían las eras. Su vida, tal como la Biblia la narra, es un tapiz de visiones deslumbrantes, confrontaciones audaces y un sufrimiento tan profundo que pocos se atreven a desentrañar sus verdaderas implicaciones. Nacido en Jerusalén, probablemente en la segunda mitad del siglo VIII a.C., Isaías no era un hombre común. Su linaje real, si bien no se detalla explícitamente, se infiere de su acceso directo a los reyes de Judá, Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. No era un ermitaño aislado, sino un hombre de la corte, un consejero que navegaba las intrincadas aguas de la política y la religión en una época de tumulto. Su llamado, sin embargo, no provino de palacios, sino de una visión tan aterradora y gloriosa que marcó el rumbo de su existencia para siempre. Imaginen esto: Isaías, en el templo, el santuario más sagrado de Israel, es testigo de la majestad insuperable de Dios. El relato bíblico en Isaías capítulo 6 nos describe a un Dios sentado en un trono alto y excelso, y sus faldas llenaban el templo. Serafines con 6 alas, con 2 cubriendo sus rostros, con 2 cubriendo sus pies, y con 2 volando, proclamaban sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La voz de estos seres celestiales hacía temblar los cimientos del umbral, y la casa se llenaba de humo. En ese momento de revelación abrumadora, la reacción de Isaías no fue de éxtasis, sino de terror y humillación profunda. «¡Ay de mí!», clamó, «que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos». Uno, la conciencia de su propia impureza frente a la santidad divina lo destrozó. Pero la respuesta de Dios fue inmediata y misericordiosa. Uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó los labios de Isaías y le dijo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Este acto no solo purificó a Isaías, sino que también lo preparó para la misión que se le encomendaría: ser la voz de Dios para un pueblo rebelde. La pregunta divina resonó en el templo: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Sin vacilar, Isaías respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Este llamado marcó el comienzo de un ministerio profético que duraría más de 40 años, abarcando el reinado de 4 reyes de Judá. Isaías no solo pronunciaba palabras, transmitía la esencia misma del plan divino, tanto las advertencias más sombrías como las promesas más luminosas. Fue un mensajero de juicio y de esperanza, un vidente cuyas profecías se extenderían miles de años en el futuro, revelando detalles asombrosos sobre la venida de un Mesías, el sufrimiento de un siervo sufriente y la restauración final de todas las cosas. Pero la travesía de Isaías no fue un camino de rosas. Enfrentaría la incredulidad de los reyes, la indiferencia del pueblo y el incesante clamor de las naciones vecinas. Sus palabras, cortantes como espada y dulces como miel, no siempre fueron bien recibidas. De hecho, su vida misma se convertiría en un testimonio viviente de los mensajes que proclamaba, un presagio de los desafíos y la resistencia que enfrentaría el propio Mesías. La Biblia nos muestra a Isaías confrontando al rey Acaz, un monarca que se negaba a confiar en Dios, buscando alianzas humanas en lugar de la protección divina. La profecía del niño Emanuel, Dios con nosotros, surgió precisamente en este contexto de desconfianza y desesperación. Isaías no solo hablaba, actuaba. Caminó descalzo y semidesnudo durante 3 años, una señal impactante para Egipto y Etiopía, advirtiendo de la humillación que les esperaría si no se arrepentían.
Fue un profeta que vivió sus profecías, encarnando el mensaje de Dios con su propia existencia. Pero hay aspectos de la vida de Isaías que la narrativa bíblica, en su concisión sagrada, apenas insinúa, y que las tradiciones antiguas, a menudo ignoradas, desvelan con una crudeza impactante. Son los pasajes que nos obligan a mirar más allá de la superficie y a contemplar el verdadero costo de ser el elegido de Dios. Estos no son cuentos de niños, sino la cruda realidad de un profeta que vio el futuro de la humanidad, y no se cayó. Y las implicaciones de su visión, y de su destino, son mucho más profundas de lo que jamás imaginaron. ¿Están listos para desenterrar estas verdades ocultas? Si la primera parte te dejó sin aliento, prepárate, porque lo que viene a continuación no es la versión infantil que la mayoría conoce. Esto es lo que la Biblia, en su narrativa concisa, no te muestra directamente, y que las tradiciones más antiguas nos susurran con escalofriante detalle. Pero antes de sumergirnos más profundo en los misterios de Isaías, te pido que te quedes con nosotros hasta el final. Si te está gustando esta historia épica y reveladora, de esas que no te cuentan en cualquier lugar, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Es la mejor manera de decirnos que quieres más contenido como este. Aquí no solo hablamos de Isaías, desentrañamos los secretos y las historias más impactantes de toda la Biblia, explorando cada aspecto de este nicho fascinante. No te pierdas ninguna de nuestras investigaciones profundas que te volarán la cabeza. Hay muchísimo más por descubrir. La relación de Isaías con los reyes de Judá fue compleja y a menudo tensa. Mientras el rey Uzías prosperaba y edificaba, Isaías ya profetizaba sobre la corrupción que se avecinaba. Pero fue bajo el reinado del rey Acaz donde la fe de Isaías fue verdaderamente puesta a prueba. Acaz, un rey impío, se desvió de los caminos de Dios, buscando alianzas con Asiria en lugar de confiar en la protección divina ante la amenaza de Siria y Efraín. Isaías, con valentía inquebrantable, se interpuso en el camino de este rey, ofreciéndole una señal de Dios para fortalecer su fe. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, le dijo Isaías, demandándola en lo profundo, o arriba en lo alto. Pero Acaz, con una hipocresía disfrazada de piedad, respondió, no pediré, ni tentaré a Jehová. Imaginen la frustración de Isaías. Ante esta ceguera espiritual, el profeta proclamó una de las profecías más trascendentales de la historia, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará uno su nombre Emmanuel. Esta no era solo una profecía para ese tiempo, era un eco a través de los siglos, una visión cristalina de la venida de Jesús, el Mesías, el Dios con nosotros. Pero la conexión de Isaías con Jesús va mucho más allá de esta única profecía. Isaías es, sin duda, el profeta más mesiánico del Antiguo Testamento. Su libro está empapado de descripciones tan detalladas del Mesías que parecen escritas por un testigo ocular de la vida de Jesús. Piensen en esto, el famoso pasaje de Isaías 53, conocido como el Canto del Siervo Sufriente. Este capítulo, escrito siglos antes del nacimiento de Cristo, describe con una precisión asombrosa el sufrimiento, la humillación y el sacrificio vicario de Jesús. Nos habla de alguien despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice que llevó en nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y que, por sus llagas fuimos nosotros curados. Predice su mansedumbre ante la injusticia, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Incluso, se profetiza su sepultura con los ricos, algo que se cumplió con José de Arimatea. Pero Isaías no solo vio el sufrimiento, también vio la gloria. Profetizó el nacimiento del príncipe de paz en Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
vio el ministerio de Jesús en Galilea. En Isaías 9, 1, 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta es una descripción del inicio del ministerio de Jesús, un profeta hablando del futuro con una claridad inaudita. Isaías fue el canal a través del cual Dios reveló el corazón de su plan de salvación. Él entendió que la esperanza de Israel no radicaba en la fuerza militar o en alianzas humanas, sino en la venida de un Redentor divino que cargaría con los pecados de la humanidad. Su obra es un testimonio profético inigualable de la persona y obra de Jesús. Ahora, entremos en el terreno de los hechos desconocidos o, al menos, poco difundidos, esos que la narrativa bíblica principal prefiere no detallar, pero que las tradiciones antiguas, a menudo con un trasfondo hebreo y extrabíblico, nos han transmitido. La Biblia es precisa en lo que elige revelar, pero el silencio a veces es más elocuente. Y en el caso de Isaías, ese silencio ha dado lugar a una de las tradiciones más impactantes y brutales sobre su muerte. La tradición judía, respaldada por escritos como la Ascensión de Isaías, un texto apócrifo del siglo I o II después de Cristo, así como por referencias de los padres de la Iglesia como Justino Mártir, nos cuenta un final espeluznante para este gigante profético. No fue una muerte pacífica en su lecho, ni un desvanecimiento silencioso. La tradición narra que Isaías fue perseguido y martirizado durante el reinado de Manasés, el hijo de Ezequías. Y no fue un martirio cualquiera. Se dice que Isaías, en su vejez, fue perseguido por Manasés debido a sus continuas profecías y denuncias de la idolatría desenfrenada del rey. La ira de Manasés no conocía límites, y en su sed de venganza, ordenó una muerte lenta y agonizante para el profeta. La forma en que se narra este martirio es tan gráfica que pocos se atreven a contarla con detalle. La tradición sostiene que Isaías fue cerrado por la mitad con una sierra de madera, mientras se refugiaba dentro de un árbol hueco. Imaginen la escena, el profeta de Dios, que había vislumbrado la gloria celestial y el futuro del Mesías, enfrentando una muerte tan cruel y bárbara. La razón de este método particular de ejecución, según la tradición, era castigar a Isaías por haber cortado a Israel con sus profecías de juicio. Este horrible final, aunque no se encuentra explícitamente en el texto canónico del Antiguo Testamento, es una tradición tan arraigada que muchos estudiosos y teólogos la consideran plausible, e incluso se sugiere que el autor de Hebreos podría estar aludiendo a este martirio en el capítulo 11, versículo 37, al mencionar a aquellos que fueron aserrados. La muerte de Isaías, si esta tradición es cierta, no fue solo el fin de un profeta, fue un testimonio brutal de la resistencia del mal a la verdad divina, y una prefiguración del destino de aquellos que se atreverían a desafiar el statu quo religioso y político en nombre de Dios. El hecho de que Isaías, el vidente del Mesías, muriera de una manera tan cruel, resuena con la oscuridad que rodeó la crucifixión de Jesús. Es un recordatorio impactante de que el camino de la profecía, especialmente cuando se trata de verdades incómodas, rara vez es un camino de paz. Pero volvamos a la vida de Isaías, porque cada momento de su existencia fue una profecía viviente. Su relación con el rey Ezequías, a diferencia de la que tuvo con Acaz, fue un faro de esperanza. Ezequías, un rey piadoso, buscó a Isaías en tiempos de gran angustia, especialmente cuando Asiria, la superpotencia de la época, amenazaba con devorar a Judá. La arrogancia del rey asirio Sennacherib, que se jactaba de haber conquistado innumerables naciones, llegó a Jerusalén en forma de una carta blasfema, desafiando no solo al rey Ezequías, sino al Dios mismo de Israel. En medio de la desesperación, Ezequías llevó la carta al templo y oró fervientemente a Dios. Fue entonces cuando Isaías, el profeta que vio el futuro, intervino con una promesa asombrosa. Le envió un mensaje a Ezequías de parte de Dios: no temas por las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá rumor,
y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. La fe de Ezequías y la palabra de Isaías fueron puestas a prueba de inmediato. La noche siguiente, el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres en el campamento asirio. Sennacherib, humillado y diezmado, levantó el sitio de Jerusalén y regresó a Nínive, donde, según la profecía de Isaías, fue asesinado por sus propios hijos. Este milagro, uno de los más dramáticos del Antiguo Testamento, no solo salvó a Jerusalén, sino que vindicó la palabra de Isaías y demostró el poder inigualable de Dios sobre las naciones. Para Isaías, esta victoria no fue solo un evento militar, fue una demostración palpable de la soberanía divina y una confirmación de que sus visiones no eran meras elucubraciones, sino la verdad revelada del Altísimo. Otro momento crucial en la vida de Isaías con Ezequías ocurrió cuando el rey cayó gravemente enfermo, al punto de la muerte. Isaías fue enviado con un mensaje devastador: así dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Imaginen la desolación de Ezequías. Con lágrimas, se volvió a la pared y oró a Dios. Antes de que Isaías saliera del patio central del palacio, la palabra de Dios vino a él nuevamente, con una orden contraria a la primera. Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová 1 y añadiré a tus días 15 años. 2. Esta reversión divina, impulsada por la oración y la misericordia, no solo salvó la vida de Ezequías, sino que también incluyó una señal milagrosa: la sombra en el reloj de Acaz retrocedería 10 grados. Fue un recordatorio de que, aunque Dios pronuncia juicio, su compasión es inmensa y su poder va más allá de nuestra comprensión. Para Isaías, ser el portador de ambos mensajes, el de muerte y el de vida, fue una experiencia profunda que moldeó su comprensión de la misericordia y la soberanía divinas. La vida familiar de Isaías también jugó un papel profético. Tuvo al menos 2 hijos, cuyos nombres no fueron elegidos al azar, sino que sirvieron como señales proféticas para Israel. El primero, Sear-Jasub, significa un remanente volverá. Este nombre era un mensaje de esperanza y de juicio: aunque Israel sería castigado y exiliado por su idolatría, un remanente fiel regresaría a la tierra prometida. El segundo hijo, Maher-Shalal-Asbaz, cuyo nombre es un verdadero trabalenguas que significa pronto despoja, pronto saquea, era una advertencia ominosa para Damasco y Samaria, Siria y Efraín. Era una profecía de la inminente destrucción por parte de Asiria, que se cumpliría rápidamente. Isaías no solo predicaba, su propia familia era una lección andante, un testimonio viviente de los planes de Dios para su pueblo. Sus hijos no eran solo sus descendientes, eran proclamadores silenciosos de la palabra divina, cada nombre una cápsula del tiempo que revelaba el destino de las naciones. La carga de un profeta como Isaías era inmensa. No solo tenía que soportar la indiferencia de un pueblo terco y la hostilidad de reyes corruptos, sino que también era el recipiente de visiones que, a menudo, eran aterradoras. Imaginen ser el portador de la palabra de juicio de Dios, saber que la destrucción se cierne sobre su propia gente, y aún así, tener que proclamarlo con una voz que a menudo caía en oídos sordos. Isaías no era un profeta de la calamidad por el placer de la misma, era un hombre que amaba a su nación y a su Dios, y su corazón se dolía por la apostasía de Israel. Sus palabras de juicio no eran un deseo, sino un lamento, una advertencia apasionada con la esperanza de que el arrepentimiento pudiera desviar la ira divina. Pero entre las advertencias de juicio, brillaban con una luz inconfundible las profecías de restauración y esperanza. Isaías no solo vio el castigo, vio la redención. Vio un tiempo en que la paz sería universal, cuando las espadas se convertirían en rejas de arado y las lanzas en podaderas. Este es el sueño de la paz mesiánica, un mundo donde no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías capítulo 2 versículo 4.
Vio el día en que un remanente regresaría de su exilio, guiado por la misericordia de Dios, y en que Jerusalén sería restaurada como el centro de la adoración mundial. Esta es la visión de la Nueva Jerusalén, una ciudad donde la gloria de Dios resplandecerá para siempre. Una de las profecías más enigmáticas y, a la vez, más esperanzadoras de Isaías se encuentra en Isaías capítulo 11 versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el padre del rey David, y este pasaje apunta directamente a la descendencia real de David, de la cual vendría el Mesías. Es una profecía de que, incluso después de que la monarquía de Judá fuera derribada y el linaje real pareciera cortado como un árbol talado, del tronco, aparentemente muerto de Isaí brotaría una nueva vida, un nuevo rey. Este rey no sería como los monarcas terrenales, sobre él reposaría el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de uno Jehová. Este es el retrato de Jesús, el Mesías perfecto, el Rey que establecería un reino de justicia y paz que no tendría fin. Isaías no solo previó el nacimiento de Jesús, sino también su carácter, su unción divina y la naturaleza de su reino. Pero la profundidad de las profecías de Isaías sobre Jesús no termina ahí. También habló de su ministerio de sanidad y liberación. En Isaías capítulo 35 versículos 5 y 6, leemos, «Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo cantará». Estas palabras no solo son poéticas, son una descripción asombrosamente precisa de los milagros que Jesús realizaría durante su ministerio terrenal. Isaías vio al Mesías como el gran sanador, el que restauraría no solo la vista física, sino también la visión espiritual. El profeta anticipó la llegada de aquel que no solo traería justicia, sino también compasión a los oprimidos, sanidad a los enfermos y esperanza a los desesperados. El libro de Isaías, con sus 66 capítulos, es a menudo comparado con una pequeña Biblia dentro de la Biblia, con sus dos secciones principales reflejando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los primeros 39 capítulos se centran en el juicio de Dios sobre Judá y las naciones, similar a la ley y la historia del Antiguo Testamento. Los últimos 27 capítulos, por otro lado, se centran en el consuelo, la redención y las promesas mesiánicas, reflejando la gracia y la salvación del Nuevo Testamento. Esta estructura no es accidental, es un reflejo de la amplitud y profundidad de la visión de Isaías, que abarcaba tanto la justicia divina como su inagotable misericordia. Fue un profeta que, como ningún otro, unió el pasado, el presente y el futuro en un tapiz profético sin precedentes. Y aquí viene otro hecho que muchos no se atreven a explorar, relacionado con la muerte de Isaías y su trascendencia. Si bien la tradición de que fue aserrado en dos es impactante, la verdadera epicidad reside en lo que significó esa muerte en el contexto de su vida y profecía. La muerte de Isaías no fue un fracaso, sino el culmen de su mensaje. Si fue aserrado por los que rechazaron la verdad que él proclamaba, entonces su fin se convierte en un eco de su propia profecía del siervo sufriente en Isaías 53. Un profeta que predijo el sufrimiento inocente y la muerte sacrificial del Mesías, termina su propia vida en un acto de martirio incomprensiblemente brutal. Es un círculo completo de profecía y cumplimiento, donde el profeta mismo se convierte en una vívida ilustración de la verdad que proclamó. La muerte de Isaías, en esta luz, se convierte en un testamento final a la persistencia del pecado humano y a la inevitable confrontación entre la luz de Dios y la oscuridad del mundo. No es solo un hecho histórico, sino un símbolo poderoso de la lucha entre el bien y el mal. Isaías, al aceptar su destino, se unió a la larga lista de profetas que fueron perseguidos por la verdad, abriendo el camino para el máximo sacrificio, el de Jesús. Su sangre, derramada por la verdad, se convirtió en una semilla para futuras generaciones de creyentes que entenderían el costo de la profecía y el valor de la fidelidad. El ministerio de Isaías no se limitó a Judá.
sus profecías se extendieron a las naciones circundantes, declarando el juicio de Dios sobre Babel y Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Egipto y Tiro. Esto demuestra la visión global de Dios y la autoridad de Isaías como profeta para el mundo entero, no solo para su propio pueblo. Él vio el ascenso y la caída de imperios mucho antes de que ocurrieran, y advirtió a las naciones de sus pecados y de la inevitable intervención divina. La caída de Babilonia, por ejemplo, es descrita con una precisión asombrosa en Isaías 13 y 14, un evento que ocurriría siglos después de su tiempo. Esta visión de la historia, no como una serie de eventos aleatorios, sino como el despliegue del plan soberano de Dios, es lo que hace que la figura de Isaías sea tan monumental. Pero uno de los aspectos más intrigantes y, para muchos, desconocidos de la narrativa de Isaías, es la profundidad de su comprensión de la naturaleza de Dios y el contraste radical entre la santidad divina y la corrupción humana. En su visión inaugural en el templo, la santidad de Dios es tan abrumadora que Isaías se siente completamente deshecho. Esta experiencia lo marcó de por vida, infundiéndole una pasión por la justicia y una intolerancia por la idolatría que se reflejaría en cada una de sus profecías. Isaías entendió que el problema de Israel no era solo político o militar, sino fundamentalmente espiritual. Habían abandonado al Dios Santo por ídolos muertos y alianzas inútiles. La idea del Santo de Israel se repite constantemente en el libro de Isaías, a menudo utilizada para referirse a Dios. Esta expresión no es un mero título, es una declaración de la esencia misma de Dios, su carácter inmaculado, su pureza absoluta y su separación de todo lo pecaminoso. Para Isaías, el Santo de Israel era tanto una fuente de terror reverencial como de consuelo inquebrantable. Aunque este Dios es justo en su juicio, también es compasivo y fiel a sus pactos, dispuesto a salvar a un remanente y a restaurar a su pueblo. Isaías, al enfatizar la santidad de Dios, no solo estaba advirtiendo, estaba invitando a su pueblo a regresar a la fuente de toda pureza y verdad. Es la santidad de Dios lo que exige justicia, pero también es su santidad lo que permite la gracia y el perdón. Otro hecho menos explorado, y que resalta la naturaleza épica de su vida, es la forma en que Isaías enfrentó el desprecio y la burla. Un profeta que camina semidesnudo durante 3 años como señal profética no es solo un acto de obediencia, es un acto de valentía y humillación pública. Isaías no tenía miedo de ser un espectáculo para la gente si eso significaba transmitir el mensaje de Dios. Esto es algo que pocos se atreven a hacer, y demuestra una convicción inquebrantable en su llamado. Él no buscaba la popularidad ni el aplauso, buscaba la obediencia a la voz divina, sin importar el costo social o personal. En un mundo donde la imagen lo es todo, Isaías se despojó de todo para encarnar la palabra de Dios, convirtiéndose él mismo en un signo y un prodigio. Isaías capítulo 8 versículo 18. Este nivel de obediencia radical y entrega total es lo que distingue a Isaías de muchos otros líderes y figuras religiosas. No solo hablaba las palabras de Dios, sino que se convirtió en una extensión de su mensaje, permitiendo que su propia vida fuera un lienzo sobre el cual se pintaban las verdades divinas. Su disposición a sufrir la humillación, la persecución e incluso, según la tradición, una muerte brutal, lo eleva a un estatus de héroe de la fe, un verdadero gigante espiritual. La vida de Isaías nos enseña que la verdadera profecía no es una profesión, sino una vocación que consume todo el ser, demandando una entrega sin reservas y una disposición a enfrentar la adversidad más profunda. Finalmente, consideremos un aspecto trascendental y que a menudo se pasa por alto, la relación de Isaías con el concepto del pacto de Dios. La Biblia es una historia de pactos, y Isaías comprendió profundamente la fidelidad de Dios a sus promesas, incluso cuando Israel era infiel. Él profetizó un nuevo pacto, aunque el término específico lo usa Jeremías. Isaías sienta las bases para en el que Dios escribiría su ley en los corazones de las personas y el conocimiento de Dios sería universal. Este es el pacto que Jesús establecería con su sangre, un pacto de gracia que no dependería de la obediencia humana perfecta,
sino de la obra redentora del Mesías. Isaías, en su visión del futuro, vio el cumplimiento del plan eterno de Dios, un plan que culminaría en la persona de Jesús y en la redención de la humanidad. La vida y el mensaje de Isaías son un testimonio constante de la dualidad de la experiencia humana ante lo divino, la capacidad de rechazar la luz y la gracia, y la oportunidad de abrazar la salvación. Sus profecías no eran meras predicciones, sino poderosas interpelaciones al corazón de Israel y por extensión, a la humanidad de todas las épocas. Él no solo vio el futuro lejano de la redención mesiánica, sino que también fue un centinela vigilante de su propio tiempo, denunciando la injusticia social, la corrupción de los líderes y la hipocresía religiosa. Isaías no era un profeta que endulzara la verdad. Por el contrario, sus palabras a menudo eran un fuego purificador. Condenó la opresión de los pobres y necesitados, el engaño en los tribunales y la embriaguez de los ricos. Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocupar todo el lugar, y habitar vosotros solos en medio de la tierra. Isaías capítulo 5 versículo 8. Este clamor por la justicia social resuena tan fuerte hoy como lo hizo en su tiempo. Isaías entendió que la verdadera piedad no podía divorciarse de la rectitud en las relaciones humanas. Para él, la adoración a Dios era vacía si no iba acompañada de la compasión y la equidad hacia el prójimo. Esta visión integral de la fe, que abarca tanto la devoción espiritual como la ética social, es otra de las razones por las que Isaías es una figura tan trascendente. Un aspecto desconocido, pero increíblemente impactante de las profecías de Isaías es su visión del sufrimiento de la creación misma y su eventual redención. Si bien Isaías 53 se centra en el siervo sufriente, Jesús, Isaías también habló de un lamento universal que se extiende más allá de la humanidad. En Isaías 24, el profeta describe una tierra desolada, marchita y desierta debido a la transgresión de la ley de Dios por parte de sus habitantes. Pero esta desolación no es el final. Isaías capítulo 65 versículo 17 profetiza: porque aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esta visión de una renovación cósmica, donde la creación misma es liberada de la maldición del pecado, revela la amplitud de la redención que el Mesías traería. Jesús no solo vino a salvar almas, sino a restaurar toda la creación, una verdad que Isaías previó con una claridad asombrosa. Esta es una visión verdaderamente épica, una esperanza que trasciende la historia humana y se extiende a la totalidad del universo. La profundidad teológica de Isaías es inigualable. Él fue el profeta que articuló la soberanía de Dios de una manera tan poderosa que se convirtió en una piedra angular de la teología bíblica. Dios no es un mero Dios tribal, Él es el Señor de la historia, el que controla el destino de las naciones, el que levanta y derriba reyes, y el que tiene un plan eterno que se desplegará sin falta. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Isaías capítulo 45 versículo 5. Esta declaración de monoteísmo absoluto y soberanía divina es un hilo conductor a lo largo de todo su libro, un constante recordatorio de que, a pesar del caos y la maldad del mundo, hay un Dios en control. Y ahora, consideremos la relación íntima entre la vida de Isaías y la de Jesús, más allá de las profecías directas. Ambos fueron rechazados por su propio pueblo, a pesar de traer mensajes de salvación y verdad. Isaías fue despreciado por muchos de sus contemporáneos, sus advertencias ignoradas, y su vida, según la tradición, terminó en un acto de extrema violencia. De manera similar, Jesús, el Mesías que Isaías predijo, fue rechazado por los líderes religiosos de su tiempo, crucificado por sus propias manos, a pesar de ser la encarnación de la verdad y la gracia. Hay un paralelismo asombroso en el destino de ambos, una dolorosa repetición de la ceguera humana ante la luz divina. El profeta que vio el futuro del Mesías terminó su vida de una manera que reflejó el sufrimiento de aquel que él profetizó. La muerte de Isaías, brutal y sangrienta, no fue el final de su legado.
De hecho, se convirtió en una poderosa confirmación de la naturaleza de la verdad profética, siempre confronta, a menudo duele, y a veces cuesta la vida. Pero la verdad, como la semilla, aunque es enterrada, eventualmente germina. La sangre de Isaías, si la tradición es cierta, se convirtió en el terreno fértil para una comprensión más profunda del sufrimiento del siervo de Dios, un sufrimiento que culminaría en el Gólgota. Esta es una de esas verdades incómodas que la historia y la tradición nos obligan a confrontar, un recordatorio de que la fe no es un camino fácil, sino un viaje que a menudo implica dolor y sacrificio. La historia de Isaías no es solo un relato de un profeta antiguo, es un eco perenne que resuena en los pasillos del tiempo, recordándonos la constante batalla entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira. Su vida fue un presagio, una sombra profética que anticipaba la venida de Jesús, no solo en sus triunfos, sino también en su sufrimiento. Isaías fue el profeta que vio la encarnación, la crucifixión y la resurrección, todo desde una distancia de siglos. Él no solo habló de un Mesías, se convirtió, en cierto modo, en un reflejo del Mesías, soportando el rechazo y la incomprensión por la causa de la verdad. El legado de Isaías se extiende mucho más allá de las páginas de su libro. Su influencia en el Nuevo Testamento es inmensa. Los autores de los Evangelios citan a Isaías más que a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Desde su nacimiento milagroso, Isaías capítulo 7 versículo 14, hasta su ministerio público, Isaías capítulo 61 versículos 1 y, su sufrimiento y muerte, Isaías capítulo 53, y su gloriosa resurrección y reino futuro, Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7, cada aspecto de la vida de Jesús encuentra su eco en las profecías de Isaías. Es como si Dios hubiera usado a Isaías como un pincel divino para pintar un retrato detallado del Mesías mucho antes de que él pisara la tierra. Pero la épica de Isaías no termina con su muerte. Su mensaje sigue vivo, y su llamado a la justicia, la fe y el arrepentimiento sigue siendo relevante. En un mundo lleno de incertidumbre y desorden, las palabras de Isaías nos ofrecen una brújula moral y una esperanza inquebrantable en la soberanía de Dios. Nos recuerda que, a pesar de las apariencias, Dios está en control y su plan de redención se está desplegando. Las profecías de Isaías sobre los nuevos cielos y la nueva tierra, Isaías capítulo 65 versículo 17, donde no habrá más llanto ni dolor, son un faro de esperanza para todos aquellos que anhelan un mundo redimido. La vida de Isaías, con sus visiones gloriosas y su trágico final, según la tradición, es una poderosa lección sobre el costo de la obediencia a Dios y la inquebrantable fidelidad divina. Nos desafía a mirar más allá de la superficie, a entender que la Biblia no es solo un libro de historias, sino un compendio de verdades profundas que impactan nuestra existencia. Isaías nos muestra que la verdadera fe no es una mera creencia, sino una entrega total, un compromiso inquebrantable con la verdad, sin importar las consecuencias. Es un recordatorio de que los siervos de Dios son llamados a ser valientes, a hablar la verdad con amor, y a confiar en que la justicia divina prevalecerá. Y con esto, llegamos al final de esta inmersión profunda en la vida de Isaías, el profeta que vio el futuro de la humanidad. Una historia que no se atreven a contar en su totalidad, pero que ahora ustedes conocen. Si esta narrativa épica y reveladora les ha impactado, y quieren seguir descubriendo las verdades ocultas de la Biblia, no olviden darle like a este vídeo y suscribirse al canal. Su apoyo nos permite seguir creando contenido como este, explorando los rincones más fascinantes y trascendentales de las Escrituras. Nos encanta leer sus pensamientos y experiencias. Dejen sus comentarios o sus testimonios en la descripción del vídeo. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de la vida de Isaías? ¿Hay alguna otra figura bíblica o hecho desconocido que les gustaría que exploráramos? Sus ideas nos inspiran. Recuerden siempre esta verdad eterna: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado.
Proverbios capítulo 29 versículo 18. La visión de Isaías no solo nos mostró el futuro, sino que nos desafía a vivir hoy con propósito, fe y esperanza en aquel que controla el futuro de la humanidad. Hasta la próxima, buscadores de la verdad.